14. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. O sea, Dios habla. Nosotros somos quien oímos. Dios habla. Habla Dios, pero el hombre no entiende. No entiende o no puede entender. Mire el versículo 29 del mismo capítulo. El versículo 29. Y aquí todas esas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. O sea, Dios habla. Dios revela. Sea por un sueño, por la palabra, por una profecía, por un libro, por la naturaleza, por una canción, por un drama, por la música. Dios está siempre hablando. Pero nosotros es que no sabemos oír y discernir la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad en esta noche. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y reconociendo que Irión no es nada más que un siervo y siervo inútil. Y te pedimos que tú nos hables con el poder de la palabra de tu autoridad. Y reconociendo que no somos nada y nadie, te pedimos que tú nos hables con poder. Y que tú ates todo espíritu alrededor de este barrio que no es tuyo. Todo espíritu de brujería, hechicería, santería, vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo, toda obra maligna de las tinieblas está atada ahora mismo por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, del cual pedimos todas las cosas. Amén. Podéis sentar, hermanos. Gracias. John Wesley dijo una vez: Dios no hará nada que no sea a través de la oración y la intercesión. Nada. Absolutamente nada. Si usted no tiene un tiempo privado con Dios diario para oír la voz de Dios y para tomar decisiones sabias y correctas, Dios nunca podrá hablar a usted. Decisiones tales como: ¿cuál color de traje voy a poner hoy para predicar en la iglesia del pastor Nery Rodríguez? Ahora sí. A Dios no le interesa cuál color yo pongo desde cuando yo voy a predicar. O cuál vestido la hermana dirá voy a poner hoy, cuál color. Son decisiones frívolas que no necesita, es solo tener el sentido común, common sense. Pero hay decisiones importantes: tu familia, el ministerio, tu llamado, tus hijos. Decisiones importantes que no se toma en un momento. Se analiza, se ora, se ayuna y se espera. Así como la nube se movía durante el día y la columna de fuego durante la noche, hay decisiones que usted no debe moverse nunca si Dios no habla a usted. Nunca. Y Amy Bounds, en su libro Power Through Prayer, Poder a través de la oración, Amy Bounds dijo que la iglesia estaba buscando mejores métodos, pero Dios estaba buscando mejores hombres y mujeres. Fullerton necesita de hombres y mujeres de carácter, con una habilidad extraordinaria, de una estrategia que solo Dios te puede dar a ti de cómo alcanzar tu ciudad para que sea Fullerton, sea Anaheim, sea Savannah, de donde quiera que usted venga. Estrategias que solamente Dios le puede dar a usted, nadie más le puede dar a usted. Y la misma estrategia y llamado que Dios ha dado a un ministro, a un pastor, a un evangelista, a un misionero, no es igual a todos. Dios habla de una manera a una persona, habla de otra manera a otra persona. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón, que Dios siempre está hablando. En el libro mío, El secreto de la oración eficaz, yo hablo y defino las pautas de lo que es oír la voz de Dios para tomar decisiones serias, decisiones que van a impactar el mañana. Recuerda lo que dije ayer: decisiones determinan destinos. D. Y se pueden añadir más 2 Ds. Decisiones determinan destino día a día. Los 5 Ds. No te olvides, 5 D de dedo. Entonces esas decisiones se toman en las rodillas. Decisiones serias, porque Dios está siempre hablando.
Daniel Nash fue un hombre de Dios tremendo que era el colaborador de Charles Finney. Usted tiene que ir a internet y buscar Charles Finney, el gran navalista de los años 1800. Y su colaborador se llamaba Daniel Nash. Cuando Charles Finney iba a una cruzada, Daniel Nash iba a esa ciudad, rentaba un cuarto en un hotel y oraba y ayunaba 2 semanas antes de Charles Finney llegar. Cuando Charles Finney llegaba, había milagros, multitudes de 100,000 personas, 150,000 personas, milagros, miles de salvación, pero el poder y la unción no era de Charles Finney, era de las rodillas de Daniel Nash. Y usted va en Pensilvania y ya está su tumba, que dice solamente, nada más nada menos, Daniel Nash. Solamente dice eso, el año que nació y el año que murió. Usted puede entrar diariamente, como dice Hebreos 4, al trono de la gracia a través de la sangre de Cristo. Amén. Y oír la voz de Dios. Amén. Y cambiar el mundo. Amén. A través de sus rodillas, amén, de sus oraciones y decisiones sabias que solo Dios puede poner en su corazón. Amén. Primero, la primera manera que Dios habla es, hay veces que Dios dice sí. Cuando Dios dice sí, como un padre, Él contesta en las oraciones, y como un padre amoroso, Él tiene placer de contestar en las oraciones, desde cuando sean hechas en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, podemos pedir cualquier cosa, sean las peticiones que tenemos, que hayamos hecho delante de Él. Lucas 11:13 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre concederá el Espíritu Santo a aquellos que los piden. Hay veces que Dios dice sí, que está en el centro de su voluntad. Cuando Dios te habla algo, cuando Dios te aprueba algo, algo importante, que está en su corazón, que Dios determinó, que es su tiempo. Las invitaciones que recibimos del mundo entero, nosotros consideramos en oración y consideramos las cruzadas. ¿Por qué? Porque hay puertas que Dios abre, hay puertas que el diablo abre para matarte a ti en algún país, si usted va fuera de la voluntad de Dios. Hay puertas que el hombre abre porque te quiere tener. Entonces, y hay puertas de Dios, hay puertas que el diablo quiere matarte a ti, y hay puertas que el hombre abre porque te quiere tener a ti, pero no es la perfecta voluntad de Dios en el momento que tú tienes que ir. Nosotros esperamos más de 26 años para ir a Bangkok. 26 años, no era el tiempo. 26 años, y cuando fue el tiempo, Él suplió los $40,000 como usted no tiene idea. Joshua, mi hijo, fue conmigo. Nuestro equipo nos encontró en Bangkok. El director de Asia, Poi Bobe, nos encontró allí con sus 2 hijos. Y nuestro misionero en Myanmar, Joseph Tautau, un hombre chiquito así de tamaño, pero si usted lo conoce, usted no le da nada por él. Y este hombre ya llevó 5 veces palizas con varas de bambú en su cuerpo, que le quebraron sus huesos, sus brazos, sus piernas, por predicar el evangelio en un país comunista. Le meten preso y él sale a predicar. Le meten preso y él sale a predicar. Y nosotros estamos edificando en ese país un colegio bíblico, un instituto bíblico. Lo estamos edificando ahí, en ese país comunista. Con nosotros llevamos 26 años hasta que Dios nos hablara. Y cuando Él habló en su tiempo. Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. Y cuando fue en el tiempo de Dios, nació Moisés, su madre Jocabé lo puso en el cestico, lo puso en reunido. De ahí a él creció 40 años. Con 40 años él mató al egipcio, huyó a Midian, fue pastor de ovejas. Cuando tenía 80 ya era maduro lo suficiente de saber que no por esfuerzo propio, por matar a un egipcio, podía sacar a Israel. Con 80 años Dios lo mandó de vuelta a Egipto. Dios hace todas las cosas a su tiempo. Amén. El problema es que muchos pierden y ven pasar el tiempo de Dios, que nunca más regresa. A veces el tiempo de Dios habla una vez, 2 veces, 3 veces, como dice la Escritura, y la gente no entiende, o no puede entender, o no quiere obedecer. Y viene el tiempo de Dios y pasa el tiempo de Dios, y nunca más usted podrá hacer lo que Dios ha determinado que usted pueda hacer, que usted haga. Segundo lugar, la segunda manera que Dios habla es no. Cuando Dios te dice no, usted no debe insistir en la puerta que Él cierra.
Porque si usted insiste, esa puerta le va a caer sobre usted y le va a matar. El Espíritu Santo impidió a Pablo para ir a Bitinia. Tuvo que el Espíritu Santo le impedir y pararle, porque si no lo para, él va. Porque Pablo era un hombre tremendo, decidido. No era el tiempo de predicar en Asia, más tarde sería. El tiempo de Dios era abrir la puerta a Roma. ¿Por qué? Porque Europa necesitaba oír el Evangelio. Amén. Porque de Inglaterra salieron los misioneros a Estados Unidos. Y de Estados Unidos a Inglaterra fueron al mundo entero. Que ahora la América Latina, Brasil, junto con otras naciones de la América Latina, son los primeros países del mundo, junto con Estados Unidos e Inglaterra, que envían misioneros a todo el mundo. El tiempo era de ir a Europa. Dios no había escogido a Asia todavía. Asia vino después de mucho tiempo, cuando el Señor le abrió las puertas y abrió Asia. Es tener la habilidad de cerrarte en un cuarto y ser sensible a la voz de Dios. Amén. Ser sensible a lo que Dios te indica. Amén. Poner pruebas como hizo Gideón en el vellón. ¿Te acuerdas? Amén. Poner pruebas y esperar hasta que Dios te habla. La Biblia dice bien claro que nuestros pedidos a veces son rechazados, tal vez porque nuestra motivación está incorrecta, o el fruto de nuestros deseos son egoístas. Otra vez Dios sabe de lo que realmente necesitamos. Otra vez Él sabe que lo que estamos pidiendo todavía no es el momento, y que somos inmaduros y no lo podemos tener. Santiago 4:7 dice: pedís y no recibís. 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces hay oraciones que Dios no contesta. Hay oraciones que Dios no contesta porque no está en el centro de su voluntad. Usted nunca, te voy a dar un consejo que es de por vida. Nunca quieras algo para usted que Dios no lo quiere. Si Dios no quiere algo para usted, si usted es un novio o novia de alguien que no es cristiano, usted tiene que cortar esa relación hoy, ahora. Porque si te casas con un diablo, el diablo vas a tener. Si te casas con una diabla, peor, vas a tener la diabla. That's right. Y muchas veces hemos hablado del yugo desigual, pero jóvenes que no quieren oír, hoy están pagando el fruto de su desobediencia. El otro día fui en el Valle de San Fernando. Una pastora empezó a llorar mientras yo predicaba. Cuando dije: pastora, ¿qué sucedió? Dije algo que no debería decir, o ofendí algo, perdón si algo lo dice. Porque tengo mucho respeto y educación y ética. Él dijo: no, es que en mi iglesia viene una hermana, quizá viene mañana, no le voy a decir qué es, pero quizá viene mañana, tan cerca como Dios vive. El día siguiente ya vino. Yo estaba en la mesa de los casados y se acercó la hermana y dijo: hermano Orión, usted vino aquí cuando usted era jovencito, hace unos 15, 20 años atrás. Oh, quisiéramos volver aquel tiempo. Y usted dijo que no deberíamos unir con el yugo desigual. Yo desobedecí a Dios porque Dios me habló aquella noche. Ese es el problema. Cuando Dios habla, usted desobedece y quizá nunca más Dios te habla sobre una área de tu vida. Dios te dice: ¿quiere ir a su manera? Ok, fine. No te hablo más. Y yo era novia de este hombre. Y yo tuve la oportunidad de decir no. Me casé con él y hoy me hace la vida en cuadrilla. Me abusa físicamente, me abusa verbalmente. Entonces, cuando Dios te habla y para usted arreglar una área de su vida, como hablamos ayer, y usted no obedece a Dios, usted está en un desafío abierto contra lo que Dios le ha hablado a usted. Porque Dios ha usado el predicador y se dirá: ¿cómo él sabe eso? No, yo no sé. Dios lo sabe. Y desde cuando él lo sepa, ¿sabe? El otro día llamó a una chica a la oficina y Damaris contestó. Y ella dijo: yo estoy llamando para ver si es la voluntad de Dios, sí o no, porque yo tengo un novio, decía ella, que no es cristiano. Y yo llamo para preguntar, hermana Damaris, si usted puede orar por mí, para que Dios me hable si es voluntad de Dios o no. Damaris se enojó de una manera tremenda. ¿Tú ya viste alguna cubana enojada? Yo sí, muchas veces. No lo quiera ver. Damaris estaba sentada hablando con ella. Dijo: Damaris, tú no conoces la palabra de Dios. Pablo no dice en su palabra: orar para ver si es mi voluntad. Pablo dice: no unáis con el yugo desigual. Es decir, Dios no abre margen de negociación. Dios no está diciendo: let's make a deal, vamos a hacer un acuerdo. Dios está diciendo: this is the deal. Ese es el trato. That's it. Si lo obedeces, todo irá bien contigo. Si no obedeces, vas a vivir una vida entera
que será un infierno en tierra. El problema no es que Dios nos hable, el problema es que nosotros no obedecemos lo que Dios habla. Por ejemplo, Dios nunca te va a dar a ti una prueba, tribulación, enfermedad o tentación más de lo que usted puede soportar. ¿Por qué? Porque la palabra dice bien claro, 1 Corintios 10:13, no nos ha venido tentación sino ¿qué? Humana. Pero Dios es fiel, que juntamente con la tentación le dará la salida. Entonces Dios nunca va a permitir algo que usted diga, no lo pude hacer. Porque Dios es fiel a su palabra. Nunca te dará algo a ti que es demasiado, mucho mayor, más grande, se dice en español. En portugués nosotros no decimos más grande, dice mayor. Pero también dice que es español, la lengua bien hablada. Que el portugués es el español mal hablado. Entonces, Dios nunca te dará. Es como el niño que estaba con su papá en el medio del supermercado. Presta atención. Venía el niño llevando lo que es cuando usted entra en el supermercado, hay un carrito para usted comprar muchas cosas, pero hay una pequeña canastita para usted comprar un pan, algo así. Y venía el niño jugando con la canastita, y el padre ponía un pan, una galleta, pero nada pesado. Y una señora paró en el medio del pasillo y le dijo al papá del niño, tú deberías llevar la canasta. ¿Cómo que tu niño está llevando la canasta? La responsabilidad es tuya. Y vino el niño y aló el vestido de la señora y dijo, calma señora, tranquilo. La canasta no está pesada. Mi papá sabe hasta dónde él puede poner el peso. Cuando ya está demasiado pesado la canasta, él lo toma. Se le pone un galón de leche, está pesado, él lo toma. Se le pone un galón de agua, él lo toma. Tu padre y el mío sabe hasta dónde él puede poner en tu canasta, de tu vida, de tu madurez, el peso para usted soportar. Entonces usted tiene que saber que Dios conoce tu fibra, conoce a usted. Él sabe hasta dónde usted puede llegar y dónde usted no puede llegar. Usted tiene que entender que a todos nos ha sido dado, como dijo Pablo bien claro en Romanos 12, una medida de fe. Usted no puede decir, yo no tengo nada. Eso no es cierto. Son 9 dones. Por lo menos tiene 1, 2 o 3. Pero usted lo tiene. El problema es que usted no sabe si lo tiene. Porque usted lo tiene. Al momento que usted se convirtió a Jesús, le fueron dados dones a usted para la edificación del cuerpo de Cristo. Basta leer 1 Corintios 12 y 14 y usted lo verá. Entonces usted tiene que entender que Dios dice a veces no. Y cuando Dios dice no, y cuando Él no contesta, y cuando Él demora, a veces meses, a veces años o décadas, es porque no es su voluntad. Tú tienes que poner esta palabra adentro de tu corazón. Dios no te dará nada a ti que te hará daño. No lo puedes hacer ahora. Si Dios te diera algo ahora, te daría un daño que usted no sabe mañana, ni tú ni yo. Nosotros sabemos hoy, pero no mañana. Es como el niño que pide a su padre, quiere una bicicleta, quiere una bicicleta, quiere una bicicleta. Digamos que él vive allá en Downtown Los Ángeles, entre las calles Primera y las calles grandes de ahí. Primera, Segunda, Washington, whatever. Alameda. Y él vive en una esquina, muy movimentada. Y él quiere una bicicleta, su padre dice, no te voy a dar la bicicleta porque es peligroso, un día te va la bicicleta y ahí pasan autobuses y carros y te pueden matar. Pero él le da hasta que el padre está hasta aquí. ¿Qué resuelve el padre hacer? Darle el cumpleaños del niño, Navidad o una fecha especial, una bicicleta. Dios nunca va a hacer eso a ti. Nunca te va a dar algo que te va a hacer daño. Le da la bicicleta. Le sacó de un problema. Nunca más habló el niño de bicicleta. Pero un día ven la policía y le tocan la puerta y le dijo, Señor, tengo malas noticias. Un autobús pasó arriba de la cabeza de su niño. Entonces usted tiene que entender que Dios sabe más que tú y que yo, ¿sí o no? Entonces Dios sabe el mañana. Y así es en el ministerio, en nuestra vida, así es en nuestra vida privada, nuestra vida pública, nuestro llamado. Lo que Dios tiene para usted tiene que entender que a veces Dios te dice no. Y cuando Él te dice no, por experiencia propia te digo, desista. No lo vas a convencer. Por más que tú oras y por más que tú ayunes, por más que tú lloras,
el cielo estará de bronce y la tierra será de hierro. Dios no va a contestar a usted. Usted tiene que saber que Dios sabe el mañana. Y Dios tiene un tiempo determinado para todas las cosas en el tiempo de Dios. Y hace que usted alcance un nivel que Dios determina que usted pueda tener algo que usted está pidiendo. Él no lo va a hacer. Nosotros decimos a nuestros hijos, como yo te dije ayer, le decimos, primero ustedes estudian. Después ustedes van a empezar o pensar en enamorar y casar y tener hijos y darme los días. Primero, ustedes van a estudiar. Aquí ustedes no van a invertir poner los carros delante de los bueyes. Usted va a estudiar, ustedes van a tener un diploma en la pared, ustedes van a tener un futuro y entonces ustedes van a empezar a casar y tener hijos. Porque muchos que se casan tienen hijos, usted ya no estudia más. Se dejan los estudios. O lo voy a hacer mañana, voy a terminar una high school mañana. No. Usted tiene que entender que todo Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de plan. Dios es un Dios que hace todo metódicamente correcto. Y los hispanos les gustan muy bien de las cosas bien hechas y correctas, ¿sí o no? No les gustan leer, no les gustan estudiar. Le hacen las cosas a veces de cualquier manera. Usted tiene que ver que Dios es un Dios organizado, porque Él dice que Él es un Dios de orden. Entonces, como Dios es un Dios de orden, con Él no hay atajos. Dios tiene que preparar tu carácter, preparar tu vida y usarte a ti en el tiempo y en el momento que Él determina. Y si los años pasan, los meses pasan y Dios ya no habla más y usted quiere la segunda y tercera revelación, pero usted no cumplió la primera, Dios no lo va a dar. Dios nos mira a Moisés y dijo, ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Primero te voy a enviar a Egipto y va a ser 10 plagas. La última es que lo voy a matar su primogénito de todo Egipto también. Pero después lo voy a llevar a ustedes, no por el camino de los filisteos, no, ninguna carretera segura. Lo voy a encerrar a ustedes entre el mar, entre el desierto, entre las montañas y los egipcios. Pero tú verás, Moisés, como yo voy a abrir el mar. Y yo voy a ganar honra y gloria a mi nombre. Mucho tiempo después, Dios iba revelando a Moisés plaga por plaga. Le iba revelando a él día a día lo que él tenía que hacer, porque Dios no corre, Dios camina. Y Dios tiene una paciencia tremenda. Por eso el autor de Hebreos 12, capítulo 2 dice, corred con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros. ¿Quién corre con paciencia? ¿Quién corre tiene prisa? Usted ya vio a alguien en los Juegos Olímpicos decir, yo estoy corriendo, pero pásame por favor, I'm fine, I'm okay, please, pásame. ¿Por qué la paciencia? Corre con paciencia. Porque la carrera del ministerio, la carrera de tu vida, la carrera de tu llamado es larga, es una vida entera. Usted tiene que tener paciencia y calma. Amén. Que si Dios no habla hoy, te va a hablar mañana. Amén. Si no te habla mañana, te va a hablar la semana que viene. Si no te habla la semana que viene, te va a hablar el mes que viene. Si no te habla el mes que viene, te va a hablar los otros meses del año. Si no te va a hablar el año que viene, pero Él te va a hablar. Amén. Las equivocaciones las hacemos nosotros. Dios es perfecto. Amén. Nadie debe culpar a Dios y decir, tú te equivocas. No, Dios no se equivoca nunca. Amén. Nosotros nos equivocamos. Amén. Nosotros es que tomamos las decisiones equivocadas en el tiempo equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada o en el llamado equivocado. Hoy en día tenemos pastores que quieren ser evangelistas pero quieren viajar. Y su ministerio no crece porque no tiene invitación, te animamos las ideas para que den un lugar. Y tenemos evangelistas que quieren ser pastores porque quieren tener una seguridad financiera por tener un salario cada mes. Y su iglesia no crece, no va a crecer porque ese no es tu llamado. Amén. Ustedes tienen que entender que Dios tiene un llamado para cada uno específico, en el tiempo específico, en el momento específico, en el lugar específico, con los dones específicos. Amén. Y cuando Dios dice no a ti, dale gloria a Dios que Él te está diciendo no. Amén. Porque yo aprendí hace muchos años, la puerta que Él cierra en el ministerio, Dios va a abrir otra. Y muchas veces Él abre otra mucho más grande, mucho mejor do que la puerta que tenía antes.
Porque Él es un Dios que te sorprende a ti. ¿Te entiendes? Pero nosotros tomamos la equivocación. Nosotros hacemos las cosas equivocadas, a prisa, de cualquier manera. Nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia. Todo lo que usted haga, Dios, usted tiene que hacer las cosas con excelencia. Hacer lo mejor para Él. Lo mejor. Sean cosas pequeñas, sean cosas medianas, sean cosas grandes. Usted tiene que dar lo mejor, porque Él dio su mejor en la cruz. Tercero, hay veces que Dios no dice ni sí ni no. Hay veces que Dios te dice, espere. Este sí es un problema. Esperar, porque nadie quiere esperar. Hay momentos que Dios alguna vez retrasa, retiene nuestras oraciones y sus respuestas. Puede ser que no es el momento correcto, o detalles específicos no están en su lugar, o cosas en nuestras vidas están incompletas, no tenemos la madurez suficiente, simplemente Dios nos está enseñando paciencia. Y nos quiere dejar claro que Él tiene control en todas las cosas y en su mano. Nosotros tenemos que aprender a confiar, como dice Salmo 37:7 y el versículo 4. Espera en Jehová y Él te acertará y Él te responderá. Es esperar en Él. Amén. Paciencia, una pequeña palabra, pero qué difícil es tenerla. Cuando yo apliqué para mi ciudadanía en el año 98, se hacían ciudadanos en 3 meses. Dame me decía, hazte ciudadano, porque va a llegar el momento que la gente va a querer hacer y no va a poder hacer. Hazte ciudadano. Yo dije, estoy muy ocupado con la residencia suficiente y yo no tengo tiempo. Hasta el día que Dios me habló, usted no va a creer cómo Dios me habló. Estaba yo limpiando el closet del cuarto, cuando encontré un periódico de La Opinión. No sé si existe todavía el periódico de La Opinión. Y estaba escrito en rojo, así bien grande: hazte ciudadano ahora. Yo llego a la sala o a la cocina donde estaba Damaris y le llevo el periódico en la mano y dijo, me decidí, puede ser ciudadano. Le dije, ¿qué pasó? Y yo le mostré, ella dijo, sí, tiene que te hablar la opinión, porque cuando yo te digo las cosas tú no haces, pero tiene que ser la opinión. Se hacía ciudadano en 3 meses. Pasó 3 meses, pasó 4, pasó 5, pasó 6, pasó 7, pasó 8, pasó 1 año. Y yo pasaba delante del edificio de la migración que está allí en Los Ángeles. Fui, hice la prueba, pasé en todas las preguntas, todo muy bien, solo esperaba la carta para ir a la última entrevista y después jurar la bandera, whatever. Y pasó el tiempo, y yo pasaba delante y oíamos del edificio de la migración al lado, suelta mi ciudadanía, diablo, en el nombre de Jesús. El Señor debería estarse riendo, porque me estaba enseñando paciencia. Después de 2 años me llegó la carta. Yo dije, yes, me llegó la carta. Era una carta del FBI que decía, las huellas digitales se vencieron, tienes que ser nuevas. ¿Cómo que las huellas digitales te van a vencer, hermano? Si eso no existe. Una vez que tienes las huellas, that's it. Entonces fui yo al monte a hacer las huellas de vuelta. Y esperé de vuelta 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 8 meses. ¡Pum! Llegó la carta. Y la carta decía, ahora tienes que ir a la cita, no en Los Ángeles, pero allá en Laguna Niguel, que está lejísimo. O sea, algún pastor de Santa Ana aquí, Anaheim, ya sabe que Laguna Niguel está lejos. Y vaya a la fecha tal, me dieron la fecha para 4 meses adelante, 5 meses. Ya era casi 3 años. Y tenía que estar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana en punto. Cuando yo llego, hay un americano así que tenía 2 metros y tanto de altura. Y él trajo unos files, unos archivos así, llenos. Y puso así, delante de mí. Y dijo, Jack, is you. Esto eres tú. Yo le dije, I'm sorry, but I don't understand. Yo no entiendo. ¿Qué quiere decir esto eres tú? Y dijo él, ¿te has preguntado por qué te has demorado tanto la ciudadanía? Sí, me he preguntado. Es que nosotros no sabíamos quién era usted.
Yo dije, pues pregunte, hombre, por eso estamos aquí. Por eso es la cita de la entrevista, pues pregunte, te lo voy a decir. Dijo, no, es que la gente común y corriente hace ciudadanos y le dan en 3 meses, 5 meses. Pero usted no es común y corriente. ¿Te has pensado por qué te ha demorado tanto? Yo le dije a él, I don't understand. Y él me miró a mí y dijo, Are you alright? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Por eso yo te dije que tú no eres como los demás. ¿Por qué no soy como los demás? Pero cuando alguien sea ciudadano, solo se chequea si tiene ticket de la policía, si ha estado en la cárcel. El FBI lo mira o una cosa así, pero la mayoría de la gente no tiene eso. Tú viajaste al mundo entero. No sabíamos quién eres tú. Y yo le dije nuevamente, pues pregunte, por eso estamos aquí. Para preguntar, para responder. Usted fue a países comunistas, países socialistas, países árabes, países hindúes, países budistas. No sabíamos quién usted era, si es comunista, si es fascista. Y eso fue en 98, 99, imagínense por ahora. Y él ya venía con la aplicación del pasaporte en la mano, de ya sabemos que es ministro. Hemos verificado, no sé cómo lo hacen, cada lugar que usted estuvo. Ellos saben todo sobre usted. Tu única esperanza es orar. Y más ahora. Porque ellos saben todo sobre usted. Cuando ellos te llaman a una cita y cuando la migración te hace una pregunta, ellos no necesitan saber la respuesta. Ellos ya saben la respuesta. Ellos quieren saber si usted está diciendo la verdad. Usted tiene que entender que con Dios es lo mismo. Él lleva años trabajando en tu carácter, en tu personalidad, trabajando en tu madurez, preparándote a ti pacientemente hasta que llegue el momento. Primero Reyes 17 dice que Dios dijo a Elías, escóndete y tome el agua del arroyo. Y los cuervos le traían carne de mañana y noche, ¿verdad que sí? Cuando secó la fuente, él dijo, ahora he ordenado una viuda en Sarepta que te alimente. Lo enseñó a Elías dependencia, después le enseñó humildad, el defender de una viuda, no de alguien rico, no de alguien poderoso. Los cuervos le traían carne, no le traían un pedazo de carne a él, que él tenía que cocinar, no. La explicación que dan los teólogos es que los cuervos iban a la mesa del rey Acab, a 2 millas de distancia, entraban en la ventana en el momento de la comida y los cuervos le tomaban los steaks hechos. Y decían, excuse me, this is for the servant of God. Eso es para el siervo de Dios. Y lo llevaba a Elías, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. 3 años y medio. Ella y el hijo de ella viuda y el hijo iban a morir. Y Elías, usted ya sabe la historia, dijo, de primero al nombre de Dios. Si él le dijera eso, sale en todos los periódicos. No te lo voy a decir. Pero Dios enseñó a Elías dependencia, carácter, fe. Después de 3 años y medio, después que Dios le había dicho, escóndete, Dios le dijo en 1 Reyes 18:1. Él había dicho en 1 Reyes 17:1, escóndete. Ahora él dijo, móstrate a Israel. Preséntate delante de Acab hoy. Demoró 3 años y medio para Dios trabajar en su carácter y en su vida y hacerle el hombre que él era. Usted tiene que entender que Dios lleva tiempo. Dios lleva tiempo para hablarte, para edificarte, para trabajar en tu personalidad. Es como el doctor Martin Luther King dijo una vez, Dios lleva años de preparar a un hombre o una mujer, su carácter, su personalidad, y lleva segundos para el diablo derrumbarlo. Y ministros han estado toda una vida haciendo las cosas correctas y al final de sus vidas cometen, perdón la palabra, una necedad, una idiotice y manchan su vida, su carrera y su ministerio. Cuando sus hijos están a punto de tomar el ministerio de sus padres, lo manchan porque bastará un descuido solo para el diablo derrumbar todo lo que usted ha vivido y derrumbar todo lo que le ha llevado años para trabajar en ti. Usted tiene que entender que el diablo te odia. Y basta una brecha que él tenga en tu vida, que usted no arregla, que usted no lo corta, que usted no mata. Ponga esa palabra en su corazón.
Cuando Dios dijo a Saúl que matara a los amalecitas, en 1 Samuel 15, y él no lo hizo. Cuando en el monte de Gilboa, allá murió Saúl y sus hijos, Jonatán y sus hijos, fue una amalecita que primero lo traspasó con la espada. Después él se suicidó. Lo que él no mató, le vino a matar a él. Lo que usted no corta, lo que usted no elimina, lo que usted no quita de su vida, que no edifica, esto te va a matar a ti. Las hierbas malas del patio no se va a un tipo. Hay un venenocito que puede poner así, spray. Usted lo pone al instante. La hierba mala se pone así y parece que murió, pero en el verano eso surge de vuelta. Usted tiene que arrancar de la raíz. Usted tiene que ir al hueso, to the bone. Usted tiene que arrancar de la raíz lo que no edifica, lo que te hace pecar. Analizar lo que usted hizo de equivocado en 2016 y no hacerlo más. Y aprender en 2017 el Proverbios que dice bien claro: como un perro retorna a su vómito, es el necio que repite su necedad. Las experiencias te hacen a ti maduro para usted no cometer, y todos hemos cometido equivocaciones, para usted no repetir las cosas que Dios te ha librado y que Dios te ha hablado. Por eso lleva tiempo. Nuestra iglesia pentecostal saltamos, gritamos, hablamos en lengua y no oímos el predicador. No crecemos. Dios quiere llevarte en un crecimiento acelerado porque la venida de Cristo está cerca. Y Pablo dice: vosotros deberíais ser maestros, pero todavía son niños y estáis tomando todavía leche y estáis en los Pampers. Entonces usted tiene que entender que Dios, cuando Él te dice espere, a veces no te dice por un año, 2 o 5 o 10 o 15 o 20, a veces te dice por 30 o por 40. Y usted tiene que esperar pacientemente. Si no, no va a llegar. En el pasado nosotros íbamos, orábamos, ayunábamos, necesitamos $50,000 para hacer esa cruzada. Ahora vamos a llegar delante de Dios y decimos: necesitamos $100,000 y necesito en 5 meses o necesito en 2 meses. Si haces la cruzada, tú eres glorificado. Almas se salvan, el diablo es avergonzado. A fin y al cabo, el ministerio es tuyo, la unción es tuya y las finanzas son tuyas. Tenga la bondad de suplir $100,000 porque yo necesito. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es tomar el avión y ir. Tu responsabilidad es ponerme el dinero en mi mano. ¿Estamos bien? Ok, good. La semana que viene quiero ver depositarlo en mi cuenta $200,000 en la cuenta del ministerio. Entonces usted lleva años. Si con nosotros vamos a cruzadas en ciudades enteras y naciones enteras, que Dios te entrega una nación entera en tus manos y la sacude bajo el poder de Dios. Eso no empezó ayer. Cuando yo vine a Estados Unidos yo tenía 21, era un chaval. ¿Hay salvadoreños por aquí? Era un cipotillo, pues. Cipotillo, pues. Un pibe, dicen los argentinos. Usted tiene que ver que Dios lleva años para trabajar en tu carácter. Solo si usted está dispuesto a esperar. Si usted no está dispuesto a esperar, fine, dice: yo pongo otro en tu lugar, that's okay. Cuarto lugar dice, a veces que dice sí, no, y espere, y a veces él te dice: te daré algo diferente, mejor de lo que tú estás pidiendo. A veces cuando oramos estamos convencidos que lo que estamos pidiendo está en lo correcto y lo que queremos. Dios muchas veces tiene algo mejor para ti y para mí, porque Dios en su sabiduría y omnisciencia sabe, y Él te responderá de una manera adecuada, mejor, y saltarás de alegría cuando Él cumple Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, sea la honra y sea la gloria. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, nosotros íbamos a organizar el domingo y pedías a un compañero tuyo de la escuela que te guardara una sopa debajo de la cama, en alguno de los pies de la cama, o debajo de una caja. Y aquella sopa era mala, era terrible. Encontrar un pedazo de carne dentro de aquella sopa era un avivamiento.
Dios estaba enseñándote carácter. Y tú llegabas a las 10 o 11 de la noche y tomabas aquella sopa fría. Porque en 1981 no había microwave. Y usted empezaba a tomar aquello terrible que para pasar aquí, oh my goodness. Y Dios estaba diciendo, el día que yo te bendiga y que tú puedas ir a un Outback Steakhouse, y el día que tú comas un ribeye 14 ounces, y el día que comas el ribeye con big potato loaded or mashed potato, whatever it is, we got Coke Zero, no calories. Nunca te olvides de esta sopa. El baño era estilo militar. El balde con el agua fría en el invierno. 1, 2, 3, aleluya. Para que el día que yo te bendiga y tomas baño caliente, no recuerdes que tú estuviste aquí. La ventana solo tenía el hueco, no tenía los vidrios de la ventana. Solo había una sábana. Dios en a ti te decía, tú tienes el derecho de escoger lo que tú quieres hacer con ella. Si tú quieres poner en la ventana para evitar el frío y el viento, ponga la ventana. O si tú quieres poner arriba del colchón que no tiene sábana, queda entrando el frío y el viento. Escoja tú, tienes todo el derecho de escoger. Entonces Dios trabaja a ti en carácter. ¿Por qué muchos ministros caen de la gracia? Porque muchos pastores, evangelistas, misioneros, usted lo ve que surge en un momento y en un momento usted va a ver, ¡pah! Se espumó. Se acabó. Porque surgen y no tienen carácter. No tienen madurez. Se pusieron ellos mismos. Y ven el diablo. ¡pum! Chao. ¿Qué va? Dios nunca te va a poner en un lugar para que tú desafíes al diablo, del cual no lo debes hacer. Porque cuando el jefe del ejército del Señor disputaba el cuerpo de Moisés, solamente lo dijo, que el Señor te reprenda. Y hoy tenemos pastores, evangelistas, misioneros, la televisión, desafiando al diablo, desafiando las fuerzas de las tinieblas, como dice Pedro bien claro, que son personas con una mentalidad bruta, que no saben lo que están haciendo, que desafían las potestades celestiales. My friend. Y nosotros decimos, el diablo no tiene poder. Él no tiene poder y él tiene todo el mundo en sus manos. No, él no tiene poder. Él no tiene poder sobre ti. Tú quieres lavar en la sangre de Cristo y estás salvo. Pero el mundo es de él, porque él es el Dios de este mundo, de letra minúscula D. Entonces ese asunto de que aquí estoy en el nombre de Jesús, que venga, éntrale, porque aquí está. No. Eso no funciona así. Cosas espirituales no es una película de Cantinflas. No. Usted tiene que entender que Dios te dará algo diferente cuando tú hayas pasado por la escuela de Dios. Amén. Y cuando tú hayas pasado por una escuela llamada adversidad, que es la universidad de la vida. Mira, también fácil para usted recordar. Adversidad es la universidad de la vida. Si tú no pasaste por ella, estás esperando que Dios te llame a algo grande y poderoso. Eso no va a suceder nunca. Porque todos los hombres de Dios fueron al desierto. Hasta Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Pablo tuvo su desierto. Hombres y mujeres de Dios tuvieron su desierto. Para Dios ponerlos a ellos en un lugar de destaque y usarlos de una manera tremenda, poderosa y extraordinaria. Dios habla de una manera y de otra, pero el hombre no entiende o no quiere entender. Amén. Yo podría venir aquí hoy y hablarte a ti el mensaje que tú me pidas, el que tú quieras, y ponerte de pie y saltar y gritar, orar en lengua. Usted ya es el Espíritu Santo. Usted no necesita hacer eso. Y las emociones están muy bien. Usted puede gritar, hablar en lengua, ser lleno del poder de Dios. Ok, fine. El problema es lo que hacer con eso cuando el diablo toca tu puerta y te dice, let's talk. Vamos a hablar. Todo está bien contigo desde cuando tú no piensas en su territorio.
Él te deja venir a la iglesia, todo está muy bien, tus hijos, tu familia, el Señor te guarda, la Señora Jesús muy bien. Pero al momento que empieza a evangelizar, a orar, usted va a tener pruebas que usted no tiene idea. Porque usted está entrando en una otra esfera y en una otra dimensión espiritual que muy pocos quieren llegar ahí porque saben que usted va a tener trancazos. Lo va a tener. Y si usted no quiere llegar, sea un bebé espiritual siempre entonces. Sea un bebé espiritual que nunca vas a crecer y Dios nunca te entregará algo en tus manos para cambiar el mundo. Y si tú estás dispuesto a que Dios te entregue algo en tus manos para cambiar el mundo, tú tienes que pasar por el desierto de Dios. Dios habla de muchas maneras. Amén, amén, aleluya. Y quinto lugar y último lugar, a veces Él dice sí, a veces no, a veces dice espera, a veces dice algo diferente, a veces Él guarda silencio. Y cuando Él guarda silencio, usted no sabe si es sí, si es no, si espera, será algo diferente, porque Él guarda silencio. Cuando Él guarda silencio es porque Él está trabajando para ponerte en una área, en un nivel mucho más alto que lo que usted está ahora. Aleluya. Cuando vienen las pruebas y tribulaciones, usted nunca debe orar. ¿Por qué me está sucediendo eso? Usted tiene que orar. ¿Para qué me está sucediendo? ¿Para qué es? Para Dios promoverte a un nuevo escalón. Aleluya. Para Dios promoverte a un nuevo nivel. Para Dios promoverte a un nivel extraordinario. Como yo te dije ayer, yo devoré los libros de la biblioteca cuando era misionero en España. Y faltaba años y años hacia adelante que Dios nos iba a usar alrededor del mundo. Años y años y años y años y años después. Usted tiene que entender que cuando Dios guarda silencio, porque Él sabe que todavía no es el momento de Él contestarte a ti, y ahí entra el peligro de la impaciencia. Él sufrió el peligro de la impaciencia del problemazo que tenemos hoy en el Medio Oriente. ¿Quién es? Abraham. Abraham tuvo impaciencia de no esperar ¿a quién? A Isaac. Sara le dio ¿a quién? A Agar. De Agar y Abraham nació ¿quién? Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Y ahí tenemos el problema. Por la impaciencia de Abraham, aunque eres el padre de la fe, tenemos el problemazo que tenemos hoy. Por eso te dije paciencia. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo, pero claro, él tenía casi 100 años. Sara era estéril, y ya tenía 90, ya no volaba más. Como quien dice, there's no way. Solo milagro. Porque Dios, para Él, llevarte a ti donde Él quiere, Él te va a pedir cosas imposibles que usted tenga que esperar, y usted tiene que hacer. Porque eres el Dios del imposible. Entonces, por la impaciencia tenemos el peligro de ¿qué? De querer contestar nuestra propia oración. Abraham quiso contestar la oración de Dios y vino el problema con Ismael. Y Dios pudiera haberle matado a Ismael cuando estaba en el desierto de Beersheba. No lo hizo. Y hoy tenemos el problemazo. Que al fin y al cabo es el plan de Dios, porque al fin y al cabo Israel va a destruir a todos sus enemigos. Whatever, ese es el asunto de Dios. Amén, amén. Usted tiene que entender que cuando Él guarda silencio, es Habacuc 1:2, hasta cuando Jehová clamarás y no oirás, y daré voz a ti y no prestarás atención. Termino con eso. Una hermana en Brasil salía del culto, y los niños en Brasil, como yo y mi hermano, y los niños en Brasil llevan una pelota de soccer sin aire. O sea, quita, nosotros tenemos ventil, quita donde se pone el aire y la aprieta así y la pone en la bolsa de la mamá, y cuando regresa a la casa tú vas pateando la pelota. ¿Sabes que Brasil es un país de soccer? Y un niño que tenía 5 años de edad terminó el culto y tomó la pelota de la bolsa de su mamá y le puso aire, y venía él con el manito echando la pelota uno al otro. Ese caso fue en Minas Gerais, Brasil, en el estado de Minas Gerais. La pelota salió a la calle. Para hacer la historia corta, un autobús mató al niño. La hermana culpó a Dios por más de 18 años, o sea, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Después de 18 años, cuando el niño y el muchacho iba a tener como unos 23 años de edad, una noche ella tuvo un sueño.
Y Dios le dijo, tú me culpas a mí que yo llevé a tu hijo. Muy bien. Vamos a ver dónde él estaría hoy si yo no lo hubiera llevado. Porque hay cosas que nosotros no entendemos. Entonces las cosas que usted no entiende, usted tiene que dejar que Dios las solucione para usted. Usted solo haga las cosas que usted entienda. Porque Dios no le pide que nosotros lo entendamos. Usted no va a encontrar en la Escritura nunca el de decir, por favor entiéndame. Él va a decir, crea. Porque a Dios nadie lo entiende. Porque nuestra mente es muy pequeña para entender a Dios. Él es infinito, tú y yo somos finitos, somos mortales. Dios es muy grande. Usted no va a ver nunca el decirte, entiéndame. Él va a decir, crea. Jesús cuando sanaba a alguien decía que sea hecho de acuerdo a tu fe. Y ella tuvo un sueño. Y el Señor le decía, caminando ahí en una calle, entra por ese callejón. Y entra en un callejón, sí, como aquí en Los Ángeles hay por aquí, los callejones, sí salían. Y el Señor le dijo, y había muchachos a la derecha y a la izquierda. Y el Señor le dijo, sigue caminando, sigue caminando. Y el Señor le dijo, ahora dobla a la derecha, y dobló a la derecha. Ve hasta el último que está allá al final, el que está cubierto con una sábana. Y ella fue hasta el último. Y el Señor dijo, ahora levanta la sábana, quita la sábana. Con él quitó la sábana. Era el hijo de ella, que iba a tener 23 años, estaba inyectándose droga. Y al momento que ella levantó la sábana, él se inyectaba y moría de una dosis doble. E iba al infierno. Y el Señor dijo, tú tienes que agradecerme a mí que yo llevé a tu hijo. No entiendes o no entendías hasta ahora. Él se iba a perder. ¿Cómo nosotros podemos entender la mente de Dios? Aunque nos duele como padre, aunque nos duela cuando un miembro de nuestra familia. Yo estaba en África cuando mi padre murió. Yo no pude estar en su funeral. Yo peleé con Dios y yo dije, ¿cómo es que tú me haces esto a mí? Yo no te he servido a ti y al mundo entero con fidelidad e integridad. Tú me podías dar 2 días o 3 días para yo llegar, llevar a la familia y llevarlo de aquí a Brasil. ¿Tú te sientes solo ahí arriba o qué? Que tenías que llevar el viejo ahora mientras yo estoy en la cruzada. Y yo peleé con Dios. Y Dios me habló por Lucas 14. El que ama a su padre más que a mí o a su madre más digno de mí. Cállate la boca y sígueme a mí. Tu responsabilidad es conmigo, no con tu padre. Aleluya. Volverás a verlo. Entonces, my friend, look. Lo que tú solo entiendes. Tú haz las cosas que Dios te pide. Lo que Dios no te pide. Si es difícil hacer las cosas que Él pide y la gente no obedece, imagina que Él debe hacer algo que Él no pide. El arca iba a caer. La Biblia dice bien claro que el arca iba a caer. Pero Uza le metió la mano para parar el arca. Dios hubiera hecho que el arca fluctuara en el aire. Pudiera haber hecho o no. O que cayera y no tuviera ningún estrago. Pudiera ser. Pero Uza quiso hacer un bien y quiso parar que el arca cayera. Porque quien debería morir ese día era David. Porque David sabía que el arca no debía ser transportada en carros de bueyes. Porque los bueyes tropezaron. Mucha gente tropezan y llevan el arca, su corazón, su vida, el poder de Dios entre sí y tropezan. Y estas cosas incorrectas. Y David debería morir en ese día, pero murió Uza. Y después de mucho tiempo, si la arca estuvo en la casa de Obed-Edom, que Dios bendijo a Obed-Edom, Dios dijo, David, traiga el arca a Jerusalén. Traiga de la manera correcta. Y los sacerdotes fueron a buscarla. Y los levitas fueron a buscarla, haciendo los sacrificios delante de Dios como la palabra de Dios lo había establecido. Cuando Dios guarda silencio, tú no debes hacer nada que Dios te pidió a ti. Amén. Para hacer. Termino con eso. Ya va la segunda vez, sigue creyendo, todavía puede terminar. Cuando llegó el momento de morir Ezequías, de verdad, termino con eso. Segundo Reyes 20. Dios vino a Isaías y dijo, ve a Ezequías y dile, pon tu casa en orden porque vas a morir. ¿Qué Ezequías hizo? Puso su cara contra el muro, la pared, y empezó a llorar. Cuando llegó Isaías en el patio exterior de la casa del Señor,
Ezequías había dicho: he vivido una vida recta, íntegra, ten misericordia de mí. Dios le dijo a Ezequías: regresa y dile a Ezequías, le voy a dar 15 años de vida. Si Ezequías hubiera muerto en ese momento que Dios le dijo que él iba a morir, él no hubiera hecho las idiotices, con el perdón de la palabra, que él hizo después. Porque después su corazón se enorgulleció cuando vinieron los embajadores de Babilonia. Él dijo: eso es lo que Dios me da, todos los tesoros. Después de Ezequías, my friend, hizo alianza con Asiria, los enemigos del Señor. Si él muriera cuando Dios le dijo a él que él debería morir, pero él quiso vivir más de lo que Dios le había dado, lo que había sido establecido que él debía morir. Cuando Ezequías, Dios le dio los 15 años de muerte, su corazón se enorgulleció, y la alianza que él hizo, nació Manasés, que fue el peor rey de Judá. Él hizo a sus hijos pasar por el fuego, él mató a sus hijos, a sus hijas, él era un hechicero, él era un satanista, él adoró los cielos, él adoró los dioses falsos, whatever it is. Pero en esos 15 años, fueron los peores 15 años de toda la vida que había tenido antes Ezequiel. Entonces no te pida ir más allá de lo que Dios tiene para ti. Amén. Cuando llegó el momento de ir a la voluntad de Dios, y llegó el momento de estarnos en su presencia e ir a estar con Dios, that's it, finito, se cierra la cortina. Porque muchas personas, en la misericordia de Dios, Dios lo ha sanado, sus vidas y sus familiares, y esa gente y sus vidas después se descargaron del Señor. Y murieron sin Dios, por querer unos días más o unos años más, cuando Dios determina. Porque Dios sana, tal vez no es el momento, Dios sana. En mi propia vida lo he hecho. Me guardó de un balazo, agosto 20 del año pasado, a 10 pies de distancia. Me disparó el hombre para matar. Me disparó en mi cabeza para darle mi cabeza o mi pecho. No lo pudo hacer, y mañana te lo voy a hablar. Terminar lo que Dios hizo. Cuando no es tu momento, no lo es. Pero no debemos extender más de lo que Dios ha dicho que tenemos que llegar, porque podemos nosotros cometer la gran equivocación de quitar el respaldo de Dios, que Dios te determinó guardarte hasta aquí, y tú quieres que Dios te guarde hasta aquí, cuando Él te ha dicho: hasta aquí será tu fuerza y los años de tu vida. No hasta aquí, pero hasta aquí. Amén. Entonces nosotros llegamos, my friend, a la conclusión que hay veces que Dios dice sí, dice no, dice espere, te doy algo mejor y te guardaré silencio. Cuando guardas silencio, tienes el peligro de tú contestar tu oración. ¿Cómo una chica puede contestar su oración? Cuando ella no ve que va a venir su novio, que va a venir su esposo, ella va al mundo o en el trabajo, conoce a un chico que no es cristiano y comete un pecado y destroza toda su vida. Cuando alguien ve que no llega el momento, quiere estar en el ministerio, acaba dividiendo la iglesia y trayendo daño a la iglesia, en vez de sujetarse al pastor Nery Rodríguez, pedir que ore por ti y que te envíe a ti, guardado en la sangre de Cristo, ordenado un ministro en el tiempo de Dios. Entonces es más fácil destruir que construir. Entonces la gente viene y divide la iglesia, lo que se llevó una vida entera para hacer. En esa noche Dios quiere enseñarte a ti, my friend, sabiduría. Amén. Amén. Aleluya. Como dice Salmo 90, enseña a nosotros a contar nuestros días y que traiga a nuestro corazón ¿qué? Sabiduría. Aleluya. Sabiduría cuando es de Dios ir a un lugar, cuando no es de Dios ir a un lugar. Cuando es de Dios ir a una nación, cuando no es de Dios ir a esta nación. Eso se adquiere aquí, en las rodillas, en el cuarto cerrado del ayuno y la oración, donde nadie te habla excepto Dios. Y cuando tú vas cubierto con la sangre de Jesús, como fuimos a India, intentaron envenenar nuestra cruzada, nos intentaron apedrear, nos hicieron que usted no tiene idea, my friend. Fuimos y regresamos guardados en la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús tiene poder, porque la sangre de Jesús tiene poder y autoridad, porque cuando Dios te envía a un lugar, Él es responsable por ti. Pongámonos de pie, Señor, por favor. Queda en tu cabeza y cierra tus ojos. Queda en tu cabeza y cierra tus ojos.
Hoy es una noche especial. Veo algunas lágrimas en el rostro de algunos hermanos. Todos hemos cometido equivocaciones. Aquí no hay nadie perfecto. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Y todos hemos aprendido a duros golpes que las cosas de Dios no es a nuestra manera. No es como nosotros determinamos o cuando nosotros decimos. Es la sabiduría de esperar, de ver y creer. Si Dios dice sí, muy bien, camine. Si Dios dice no, no lo hagas. Si Dios dice espere, espera. Si Dios te dice modelo diferente, es mejor de lo que tú has pedido. Tú pediste un Honda y Dios te quiere dar un Mercedes-Benz. Una ilustración figurativa. Te quiere dar the best, lo mejor. Tú ves un chico y una chica, que hay muchos jóvenes. Este es mi novio, que me voy a casar. Este es mi novio, que me voy a casar. Y Dios dice, tengo algo diferente, mejor. Hoy yo veo que la mujer que Dios me dio Damaris, porque Dios te da el zapato del tamaño de tu pie. Ni más ni menos. Te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Uno no ve eso cuando uno es joven, porque todos somos jóvenes. Pero cuando Dios te guarda a alguien para ti y te preserva a alguien para ti, porque ven los años que van a venir, la mujer y el hombre de Dios de sabiduría que solo Él te puede dar, o los líderes del ministerio que solo Dios te puede dar. Tú no necesitas buscar las bendiciones. Deuteronomio 28 dice que ellas te perseguirán. Las bendiciones irán atrás de ti cuando tú hagas las cosas